SER Podcast. 330 víctimas en toda España. Crónica 24/7. 222 víctimas solo en Valencia. Oíamos gritos, socorro, ¿sabe? Mi padre que está en el coche, que no sé cuántos, no sé menos. Pero allá, en aquella finca. Más de 120.000 vehículos embarrados, carne de chatarra, amontonados en más de 60 campas. Socorriendo gente con sábanas desde el primer piso. Cerca de 10.000 alumnos pendientes de volver a sus centros. Eva Aguado. 18 centros que todavía faltan por abrir. Sí que vimos que era un drama. ¿Hasta qué punto iba a ser el desastre que ha sido? No teníamos ni idea. No hay metro. Circula menos de la mitad del Cercanías y aún están cortados 40 tramos de carreteras secundarias. A mí todavía me parece que esto no lo estoy viviendo yo. Episodio 153. Y no me di cuenta de que ha pasado incluso un mes. Son solo algunas de las cifras de la Dana, pero los números tienen nombre y apellidos como los de Amparo y Nacho, que llevan un mes echando cuentas sobre lo perdido, quedándose con lo que poco a poco se va recuperando y sobre todo anhelando un poquito de normalidad. La gente dice, ¿qué ánimo tenéis? Pues mira, no lo sé. Yo creo que es que al final uno dice, peor ya no podemos estar, vamos a tirar para adelante. Un mes después de que la Dana arrasara decenas de municipios de Valencia, en Crónica 24/7 hemos querido volver a la zona cero de la catástrofe, a Paiporta, a que esta pareja, Amparo y Nacho, sus padres, sus hijos, nos cuenten cómo se sale del desastre, cómo se adapta uno a las nuevas rutinas, cómo se sueña en medio de este lodo con celebrar las fiestas de siempre. Yo, aunque suene raro, tengo ganas de recuperar las rutinas, de que cada uno se levante a sus horas, se vaya a su trabajo, se vaya a sus estudios, nos vayamos. Tengo ganas. Y estoy casi que como de acampada, ¿no? Haciendo cosas y sin parar, pero tengo ganas de volver a la rutina. Pues yo ya estoy haciendo planes para Navidad y ya estoy preguntándoles dónde nos vamos. Un mes conviviendo con el barro. Amparo y Nacho viven en una casa de pueblo en el centro de Paiporta. La compraron hace 20 años y la rehabilitaron cuando todavía eran novios. Tiene planta baja, primer piso y buhardilla. La noche del 29 de octubre, el agua llegó a la primera planta. Por Julián Jiménez. 2,20 de agua es mucha agua. Y todo esto ha quedado tampoco cuando entramos y lo vimos era muy triste. 2,20. 2,20 de agua. ¿Tenéis por ahí la marca? Sí. Sí, A ver. a la altura de un estante. Y sobre todo se ve, pues en el garaje todavía creo que hay marcas. Dentro de la casa encontramos a Fina y a José Manuel, los padres de Nacho. Viven en Valencia y es la primera vez que los visitan desde aquel fatídico día. Yo cuando pienso en ellos me da ganas de llorar, pero veo que su casa es afortunada conforme están otras. Nos enviaron un vídeo de cómo estaba y cómo estaba. Y hago lo que ha dicho la Yaya. Nos sentimos todos afortunados de ver cómo está esto y todo lo que hemos visto de la guerra nuclear. Esa tarde del 29 de octubre, Amparo y Nacho volvían a casa en coche, con el pequeño de la familia, con Marcos. No pudieron llegar. El agua del barranco del Pollo se llevó su coche. En casa, solas, 2 de sus 3 hijas, Irene y Cecilia. En mi cabeza no cabía que el agua no iba a subir hasta arriba de la casa. Yo pensaba que me iba a morir, es que me iba a caer la casa encima o lo que fuera, pero yo estaba en pánico. Yo tenía mucho miedo. Irene estaba bien, pero yo... Al día siguiente, no sin ciertas dificultades, lograban reencontrarse en casa. Todos estaban bien, pero habían perdido toda la planta baja. Los primeros días en la casa de Amparo y Nacho fueron ciertamente complicados. Cuando entramos aquí, las 2 neveras estaban caídas. Lo único que quedaba era la mesa esta que es de mármol. Todo lo demás se había caído, todo, ¿verdad? La marca, a ver si les pone esta partida en 3 trozos, porque se ve que subió el agua, no sé. Estuvimos cocinando con un camping gas que nos trajo el novio de mi hija arriba. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Ha cambiado la caldera, tenemos calefacción, con lo cual vamos a acabar antes de secar la casa, que es un dato importante. Pero aquí había un palmo de lodo. Salvamos algo de comida de la nevera y nos la subimos para poder comer, porque no sabíamos cuándo íbamos a poder salir de aquí. Cogimos unos yogures, fiambre. No sabíamos si había tocado agua, pero ya al final apretaba el hambre y había que comer lo que fuera. Tuvieron que adaptarse
a una nueva situación. Sin los servicios básicos. ¿Cuántos días tardó en venir la luz? No lo sé, 3-4 días. Sí que es cierto que aislé las fases de luz de abajo y dejé las de arriba, y entonces arriba. Arriba podíamos desde el segundo día, pero luego abajo no. Alargaderas, les pedíamos a la gente traer alargaderas, para poder enchufar las cosas de arriba. Sin los artículos básicos. Todo es de sartén, no está el horno, no puedes freír, no puedes. Sin los alimentos básicos. Lo tenéis súper cerca. No, eso es lo que más echamos de menos, que no tenemos dónde comprar. O sea, tú piensas, ahora iré, ay no, aquí ya no tenemos. Y ahora pienso, ahora iré y, ay no, han caído todos. Ni los bares, ni las panaderías, no hay nadie. Llevamos un mes. El primer día que comimos ternera, que nos trajeron unas amigas de Amparo, fue una fiesta, porque comimos ternera, comimos algo que se cocina y que no es precocinado ni es en lata. Tuvieron que pasar unos días para encontrar los primeros síntomas de normalidad. Sí que necesitábamos que este salón pareciera ya un salón. Entonces, cuando al final hemos conseguido ver el suelo y poner 4 muebles y la sensación de ya tenemos nuestra casa, las paredes están limpias, está más o menos desinfectado, lo primero que hemos hecho ha sido ponernos aquí con los pies en alto como estábamos antes. La sensación de volver a la normalidad es que mentalmente es muy necesaria. Normalidad que no hubiese sido posible sin la solidaridad de mucha gente. Pues bueno, también la gente conocida. Varios amigos nos han dejado coches viejos. Tenemos un Golf de hace 30 años y ahora tenemos aquí también un Hyundai Matrix. Un coche eléctrico que enchufábamos porque tenemos placas solares, y ahora duerme un coche que suena como vais a escuchar ahora. Pero también gente anónima. ¿Esto qué será? Marcos, corre, ven. ¿Qué es? ¡Madre mía! Vinieron a preguntar hace unos días qué os hacía falta. Dijimos, pues una nevera grande, que somos 6 en casa. Y a los pocos días nos dijeron, el martes, os la traemos. A tal hora estamos por aquí. Y pues ya la tenemos aquí y abriéndola estamos. Decenas de voluntarios han pasado estos días por casa de Amparo y Nacho. Han retirado lodo, han llevado comida, han donado juguetes y hasta una bici para Marcos. Es la cara amable que siempre aparece en toda tragedia. Marcos, por aquí. ¿Y qué ponemos a refrescar? A ver, ¿qué quieres que pongamos a refrescar aquí? Aquarius. ¿De limón o de naranja? Limón y naranja. ¿Qué es este ruido, Nacho? Pues mira, es un ventilador que tenemos secando las paredes en lo que ha sido durante 20 años el sustento de esta familia. Yo soy fisioterapeuta y tenía la planta baja dividida en dos, una parte para la consulta, en la que he trabajado durante 20 años, y otra parte para la vivienda de la que hemos estado hablando. Gracias a Dios, hace 2 años empecé a trabajar en la sanidad pública y además la Consellería de Sanidad ha tenido a bien establecer un permiso por catástrofe. Amparo también es docente. Yo trabajo en la Diputación, yo soy profesora de pastelería en la Misericordia y la verdad es que he tenido la misma suerte que mi marido. Nos han dicho el tiempo que necesites y eso es muy de agradecer porque me consta que a la mayoría no le ha pasado así. Amparo y Nacho han dejado de ir a trabajar unos días para organizar la casa y atender a sus hijos. Se sienten afortunados. Marcos ha cambiado de cole porque el de antes, que estaba al lado de casa, ha quedado muy afectado por la dana. Al nuevo cole hay que ir en coche. Torrent de Paiporta no está muy lejos. Lo que pasa es que las carreteras están impracticables, te paran, es complicado llegar. Pero bueno, bien, llegamos en punto justo. Es el mismo cole que su hermana Cecilia. Cecilia antes iba sola en metro o en patinete eléctrico. Ahora no tiene ninguna de las dos cosas. Suerte que puede ir en coche con su hermano Marcos y de paso repasar antes del examen. Yo el primer examen que tuve después de todo esto saqué un 5 y yo no soy de 5. Pero porque me costó, no me concentraba, además había mucho ruido de los camiones y todo en la calle, toda la gente pasando por casa, no sé qué. Fue horrible. En casa de Amparo y Nacho se respira optimismo, pero reconocen que necesitan recuperar ya algo de la vida de antes. Volver a cantar en el coro, volver a quedar con la gente, ir a casa de la familia a comer, pues eso para nosotros ahora tiene mucho más valor porque necesitas no volver a ver esto durante algunas horas. Mamá. Luego vuelves y ves tu pueblo destruido, la casa a medias, pero no decaemos, el ánimo está alto. ¿Y por qué no? Recuperar
también las costumbres de antes. Al lado del sofá teníamos un mueblecito, una cajonera, digamos, donde había 6 o 7 libros apilados. Me impresionó mucho chafarlos. ¿Esto qué es? Ir sacando uno a uno empapado. Todo, hecho papilla, fofo. todo papel. Que era la lectura que te dejaste pendiente antes de la Dana. Sí. Esa tengo que retomarla. Me emocionó pensarlo. Por cierto, la lectura no fue lo único que se llevó el agua. El anillo de pedida, Lucía no lo llevaba ese día, lo había dejado debajo del televisor en el mueble y se fue. O sea, ahí nuestras gafas, muchas cosas se fueron, entre ellas el anillo de pedida. Israel le ha comprado otro anillo y ayer le volvió a pedir matrimonio con el anillo nuevo. Así que qué mejor manera que retomar la normalidad recuperando los planes previstos. Eso no hay quien lo mueva. Una cosa así importante, no hay tsunami de barro que lo eche para atrás. Cuando pasó esto, mi hija me decía, mamá, nos casamos pero no lo celebramos. Y le dije, ¿pero por qué? Porque la gente igual no puede venir, no tendrá cómo. No, Lucía, vamos adelante con lo que sea. Si no lo celebramos como querías, pues ya lo celebraremos de otra manera, pero la boda sigue adelante. Y ahora ya estamos pensando si nos ponemos estos tacones o si vamos a comprarnos estos. Claro que sí, esto sigue adelante y hay quien tiene ya su traje comprado y hay quien no. Lo que más nos preocupa hoy por hoy es de dónde va a salir la novia, si la casa va a estar para hacerle el reportaje bonito. Pero bueno, como los fotógrafos son listos, buscarán los huecos más atractivos. Muy vintage, va a quedar muy vintage. Porque en esta casa de Paiporta, como en muchas otras, la vida sigue, a pesar de todo. ¿Cómo se van a presentar las Navidades? Ay, eso es en casa. ¿En la vuestra? Claro. No lo sabemos todavía. ¿No? ¿Qué? O en esta. Calla. Aquí En esta no sé cómo. En esta estará complicado, pero bueno, de aquí a un mes, ¿no? Casi. Sí, Un mes justo. Bueno, un mes menos un día. ¿Qué tenéis costumbre de juntaros todos? Sí. Nochebuena es en mi familia, Navidad En la nuestra. 18 18 de cómo. de adultos. De los hermanos. 18 mayores, no lo sé. Pero No, somos 16, José Manuel. Cuentas a Isaac y a Rafa y ellos todavía no. Porque el día de Navidad estarán en su casa. Crónica 24/7. Cada 25 de noviembre se escuchan en la calle los gritos contra la violencia machista. Ya estamos viendo las noticias todos los días y escuchando y bueno, hay que seguir hasta que no haya ni una más. Se escuchan a miles en manifestaciones multitudinarias en las que, sin embargo, siempre falta alguien. Siempre faltan las víctimas. Más de 40 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. O siempre faltan las madres muertas en vida, a las que los asesinos han dejado sin sus hijos. Casi 1.300 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en España en más de 2 décadas. Una lacra social que combaten miles de policías. Y ese es el ángulo de la lucha contra la violencia machista que te ofrecemos en este Crónica 24/7, el de la especialización policial. Hemos pasado un día con un grupo de investigadoras, con las que atienden a las mujeres. Las escuchan durante horas, las protegen, se ganan su confianza. A mujeres de 80 años que han sido víctimas durante décadas. A adolescentes de 16 años que ya son víctimas. Yo con la edad que tengo pensaba que íbamos a avanzar y en la gente joven veo que no es así, en la gente muy joven. Me estoy asombrando, ¿no? Entonces es que hay que seguir. Hasta el último detalle cuenta contra la violencia machista. En la Rambla de Barcelona siempre hay bullicio. Coches, motos, vecinos, turistas o incluso guías que cruzan la Boquería y pasan delante del número 43. La comisaría de la Guardia Urbana, punto neurálgico de la ciudad. Por Andrea Villoria. Salvo en la segunda planta. Allí está el Servicio de Atención a la Víctima, el SAP. El Servicio de Atención a la Víctima de la Guardia Urbana es un servicio que está especializado para atender a mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja.
Me llamo Gemma Alfonso y soy inspectora de la Guardia Urbana, responsable del servicio de atención a la víctima. La entrada para las víctimas es prioritaria, no tienen que esperar. Entran directamente a una zona cálida, con sofás, un baño con cambiador para niños, cuentos infantiles y paredes de cristal. Lo que pretendemos es que cuando una mujer dé el paso no sienta que está en una comisaría y que se sienta cómoda, a gusto, segura, porque a veces las comisarías en general no son espacios muy amables, no están diseñados con esta perspectiva, ¿no?, de la víctima. Hay varios box. Un primero donde pueden ser atendidas por el letrado, por una psicóloga o por servicios sociales. Al lado, las salas de declaración. Joya la corona, con ellas. Una de ellas es la joya de la corona. Tiene anexa una habitación con juguetes para todas las edades. Hay puzzles, sonajeros, libros, cochecitos, incluso colchonetas por si acaban durmiendo. Pueden estar desde 2 horas hasta 4, 5, 6 horas. Y aquí tenemos de todo tipo de juguetes, desde los 2 añitos hasta los 8, 9. Hola, Dic Pepa. Os presento un jardín. Incluso televisión. Aquí están, la verdad es que distraídos, jugando tranquilos. Y al otro lado del cristal, su madre. El niño y la madre nunca pierden ese contacto visual, con lo cual eso facilita que la madre esté tranquila, que su estado emocional baje, que se concentre realmente en la declaración. El niño está tranquilamente jugando. Las policías además van sin uniforme, siempre de paisano, para que las sientan cercanas, pero también por un tema de riesgo. Eso reduce mucho el riesgo para la madre. ¿Por qué? Porque cuando van al domicilio, cuando vuelven a casa, ese niño a lo mejor de 3, 4, 5 años que ya puede verbalizar al padre, pues mira, papá, venimos de una comisaría. Claro, esto pone en riesgo a la víctima. Entonces, de esta manera, como ellos no identifican que está en una comisaría, porque estos espacios no son los típicos de una comisaría y además nosotras no vamos uniformadas, pues eso facilita y evita y minimiza el riesgo para la madre. Lo mismo sucede en la otra punta de Barcelona. Avui estem al SAP de Nou Barris. En Nou Barris. I just aquest matí ens ha trucat les companyes del SARA. Por la mañana les han llamado desde el Centro de Mujeres Maltratadas del Ayuntamiento porque una mujer que había huido de casa con sus 4 hijos menores quiere presentar denuncia contra su pareja. Una agente especializada la atiende mientras los niños juegan. A pocos pasos de allí, Núria Alcalde, sargenta d'esta unitat, se sienta ante una pantalla. Doncs mira, aquí a la pantalla que veus diferents adreces, hores i trucades. Això és l'aplicatiu on es... Vemos direcciones, horas y llamadas. Es el aplicativo de los incidentes del 112 en Barcelona. Fem el monitoratge de les trucades que entren de l'àmbit de la violència de gènere i domèstica. Ellas nos cuentan, revisan qué casos de violencia de género entran. En pocas horas han entrado 15. Sí, això és habitual, inclús hi ha franges horàries que potser n'hi ha més. Y por la noche, dice, suelen ser más. Su trabajo, nos cuenta Núria, es controlar qué casos se asignan a la Guardia Urbana para guiar a los compañeros que están en la calle. SAP Nou Barris, bona tarda. Vero, otra agente, recibe una llamada. Truco del Papa 401, que tenim aquí una intervenció per una violència de gènere en un domicili. Es una posible intervención por violencia de género. ¿Qué ha pasado?, pregunta Vero. Què ha passat? Explica'm una mica. Vale, mira, són parella, home-dona, un matrimoni amb 2 fills menors. Son pareja, un matrimonio con 2 hijos que conviven y él la ha agredido a ella. De hecho, ella, dice el agente al otro lado del teléfono, tiene moratones en la cara. A ell l'hem detingut i, bueno, a ella l'acompanyarem al CUAP. Vale. Él ya está detenido y a ella la llevan al centro de salud. Quiere denunciar y una orden de protección. Sí, també vol ordre de protecció. Vale, perfecte. Doncs mentre veniu jo ho vaig activant. Mientras venís, lo voy preparando todo, dice Vero. Tenen una formació en aquest àmbit, però... Y es que los agentes a pie de calle, dice Núria, tienen formación, pero... Una actuació en calent és més difícil prendre les decisions que des del back office, ¿no? Una actuación en caliente es más difícil que desde el back office, donde ellas, las especialistas, controlan que nada se les escape. En el último año y medio, este servicio pionero que pone a la víctima en el centro ha atendido casi a 1.300 mujeres. Muchas, cada vez más, son mujeres mayores que dicen basta tras una vida de violencia. Mujeres de 70, 80 años que incluso denuncian por primera vez. Quizás ahora, como se habla mucho más de la violencia de género, pues ellas se identifican o pueden identificarse como que son víctimas. O también muchas, me acuerdo de una que nos explicaba, pues yo ya para lo que me queda quiero vivir tranquila.
Tiene 82 años y vino acompañada de su hija y efectivamente dio el paso. Han llegado a estar hasta 6 horas de declaración porque les preguntan toda su vida, empezando por ¿cuándo le conociste? Pues imaginar si una señora de 80 años denuncia por primera vez que ha sido víctima de violencia de género, normalmente te relatan a lo mejor 30 o 40 años de episodios de violencia. A veces empiezan con una violencia psicológica y algunas te relatan también maltrato físico o incluso sexual. Su filosofía es que no hay prisa, van a escucharla el tiempo que sea necesario. También porque en el estado de ansiedad que llegan, muchas veces tenemos que parar la declaración, a que tome aire, a que se beba un vasito de agua, a que incluso salgan fuera si son fumadoras y se fuman un cigarro para tranquilizarse, luego volvemos a retomar, les damos su tiempo porque no podemos tener prisa, porque es un paso muy importante, muy estresante y tienen que estar tranquilas, a gusto y calmadas para poder hacer una buena declaración. Eso en comisaría, pero no se quedan allí. Por ejemplo, nos llaman de servicios sociales que tienen una víctima en su centro y quiere interponer denuncia pero no se quiere desplazar, pues cogemos nuestro portátil, ordenador portátil, nuestra mochila, nuestra moto y nos dirigimos allí y le tomamos declaración. Lo hicieron hace poco, de hecho, en un caso de una víctima que tenía agorafobia. Yo no podía salir de casa y entonces pues también tiene derecho, ¿no?, a denunciar y fuimos a su domicilio y le tomamos declaración ahí. Incluso hace poco llegaron a infiltrarse en un centro de salud con pinchadas con la médico y las enfermeras de una mujer de 78 años que creían que podía ser víctima de violencia. Tenía lesiones a menudo e iba siempre con su marido, que no la dejaba hablar y la controlaba. Así que concertaron una cita y con la excusa de una prueba médica pudieron quedarse a solas con la mujer para tomarle declaración. Más complicado lo tienen con las más jóvenes. O justifican a la pareja o no se identifican como víctimas porque dicen que ha sido algo puntual. Adolescentes y jóvenes de 16, 17, 18 y 19 años son las que menos quieren denunciar y no solo eso, normalizan discursos del tipo: que le he provocado, es que le he puesto celoso, es que no le he cogido el teléfono, es que pues no le he dicho dónde estaba ni con quién estaba. Aún así, estas policías no solo no desfallecen, sino que tienen clara una cosa: nunca deben juzgar a las víctimas. Dar ese paso es muy difícil. Muchas veces no están preparadas. Primero, a veces pues no es el momento porque tienen pues una dependencia emocional, económica. Incluso hemos tenido situaciones de que había una mujer 4 o 5 veces en una semana. Jamás la hemos juzgado ni se le hace un comentario de por qué otra vez has vuelto con él. No, jamás. Eso porque es revictimizarla, ¿no? Y tenemos que generar y crear esos puentes de confianza para que siempre vean que nuestras puertas están abiertas para ellas. Crónica 24/7. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Este anciano, viejo loco como se define él. Pero soy feliz porque están ustedes. Es la voz más escuchada de la izquierda en todo el mundo. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Es José Pepe Mujica, que a sus 89 años y en plena lucha contra el cáncer, acaba de disfrutar en Uruguay de la victoria de la coalición que abandera. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. En Crónica 24/7 hablamos con el expresidente Mujica porque no solo ganan los Milei, los Orbán, los Trump, también ha ganado él, un hombre que defiende, por ejemplo, la educación pública universal de calidad como única vacuna contra la explotación. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital. Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes. Palabra de Mujica, el último referente de la izquierda. Voy a tratar de
de ser expeditiva, aunque tengo muchas preguntas, pero voy a empezar por lo primero, que es la actualidad, las noticias frescas de Uruguay. Por Berta Reventós. La victoria de Yamandu Orsi este domingo en las urnas. El Frente Amplio vuelve a gobernar el Uruguay. ¿Está contento? ¿Cómo se siente al respecto? A Yamandu lo conozco hace más de 30 años, tengo confianza en él. Él ha manejado muchos años el segundo departamento del país y 20 años. Y ese departamento es como un Uruguay chiquito. Todos los problemas del Uruguay los tiene ese departamento. Y él es un gran negociador. Usted estuvo bastante activo en la campaña, es un referente acá en el Uruguay. ¿Cuál es el legado que cree que le deja el país? Yo no creo en los legados. En el mundo nos morimos y el mundo sigue dando vueltas. Somos muy vanidosos los humanos. Las hormigas son mucho más viejas que nosotros y van a vivir más que nosotros. Somos una especie inteligente pero infautada. Nos creemos los reyes de la naturaleza. Yo lo único que dejo, y con una íntima satisfacción, es una organización poderosa que en estas elecciones votó como los dioses y además tiene el presidente. Más no puedo pretender. En la cobertura de las elecciones, incluso comentándolo con colegas, decíamos como que algo muy notorio del Uruguay es esta cultura democrática tan fuerte, este respeto profundo por el rival político, que es una rareza hoy en día. Pero la explicación está en la historia del Uruguay. Y en 1910 tuvimos un presidente que, si hubiéramos sido un país de 50 millones de habitantes, la historia política del mundo diría la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Porque en 1910 ese señor impulsó el divorcio de la mujer por su sola voluntad. Las 8 horas. Separó la iglesia del Estado. Escribía Dios con minúscula. Se dio cuenta que el Estado en el Uruguay tenía que empujar. ¿Quién era este visionario? Don José Valle Ordóñez. Pero dejó una impronta en el Uruguay, que en realidad nos modeló como un país. Porque está muy en moda criticar al Estado. Y el Estado es como una caja de herramientas. Pero los que cometen errores somos los humanos. El Estado no es ni bueno ni malo. Somos nosotros los que lo manejamos. Claro, ¿y qué sucede? Que los humanos que trabajamos en el Estado o que participamos del Estado nos dejamos llevar por el ego... El ego, la conveniencia personal, afecto, debilidades que tenemos los humanos. El domingo usted, cuando salió de votar, dijo que a los jóvenes la política no les construye esperanza. ¿Qué nos queda a los jóvenes si no es la política y cómo construimos esa esperanza? Es que justamente, yo lo digo para que lo medine, el hombre es un animal político, como decía Aristóteles, porque es un animal gregario, no puede vivir en soledad, ha vivido eternamente en grupos sociales. Y ahí está su debilidad y su grandeza. Pero a su vez somos individuos con intereses. Entonces, eso nos trae una cota de egoísmo y chocamos entre nosotros. Pero hay que preservar lo social. Ese es el papel de la política. Estamos viendo cómo gana terreno el discurso de la antipolítica, ¿no? Y la antipolítica, curiosamente, acaba haciendo política. Es una forma de política negativa. Tiene un sesgo de exacerbar un individualismo feroz. A mí me importa lo que es para mí y lo demás que se joda. Y no es así, porque hay gente que nace sin nada, con un sello de derrota. La solución de los problemas sociales también es luchar por la estabilidad de una sociedad futura. Esto es lo que le cuesta ver a los sectores acomodados. Últimamente el mundo es un lugar un poco hostil. Hay guerras, crisis de refugiados, un planeta en emergencia climática, discursos de odio que se normalizan y a la vez se está desarrollando una tecnología, una inteligencia artificial que va a cambiar por completo nuestra forma de vivir y trabajar. ¿Usted cree que estamos en un momento bisagra de la historia de la humanidad? Estamos entrando en la era de la inteligencia. Hasta ahora el capital ha sido un elemento clave, pero cada vez más el desarrollo de la inteligencia de la sociedad es un factor decisivo. Quiere decir que estamos obligados a meter una fortuna en la cabeza de nuestros niños para que estén a la altura de la sociedad que se viene. De lo contrario, pertenecerán al mundo de los irrelevantes, como dice Harari. ¿Qué dice? Que los cambios tecnológicos y científicos van a determinar que el grueso de la gente que trabaja va a tener que tener una calificación terciaria en el futuro. Y que los que no la tengan quedan al costado del camino. Irrelevante. Ni siquiera sirven para explotarlo. Porque para trabajar van a estar los robots. La agricultura del futuro va a ser sin gente prácticamente. Asusta. No solo por el trabajo. Porque nos quita la poesía de la vida. El campo. Para usted, claro. poesía. Cuénteme sobre eso.
En el campo no hay soledad, el campo es un conventillo de distintas especies, cada cual en su lucha y todo. Es una cosa admirable. Que nos roben eso nos agrede algo de nuestra historia, de nuestra humanidad. No somos robots, somos humanos y nos hemos criado en el seno de la naturaleza y vamos a pagar un precio cuando lo olvidamos. Lo estamos pagando ya. Ya lo estamos pagando, sí, con creces. El cambio climático. Hace 32 años que los hombres de ciencia en el encuentro de Kioto nos dijeron que los fenómenos adversos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Y nos señalaron las medidas. No falló la ciencia, falló la política a nivel del mundo. Porque hay medidas que no son para ningún país, son para todo. El cambio climático no lo puede arreglar ningún país. Lo tiene que arreglar la humanidad entera. Y nos encontramos con personajes como Trump o como Milei, que niegan y dicen no pasa nada. Y todos los días vemos que pasa. Le quería preguntar por Trump y por Milei. ¿Le preocupan estas figuras? Me preocupa, no es que sean de derecha. Es que caen en posiciones que parecen locura. Yo entiendo las críticas que merece el Estado, pero sin Estado estamos peor. Porque establecemos el reinado del tiburón y la sardina. ¿Qué lugar cree usted que ocupa Europa? Europa ha perdido personalidad política, se ha colocado bajo la tutela norteamericana y perdió la inteligencia en la política de la OTAN. Yo creo lo que decía en su memoria de Gaulle, Europa llega a los Urales, los rusos son europeos. Cuanto más se alejaron se los regaló a China, que es el problema. ¿China es el problema? China es imparable. Además el mundo va a cambiar mucho. África, en 50 años va a ser la mitad de la humanidad. Y Europa termina café con leche. ¿Por qué? Porque no los quieren, pero igual van a entrar. Porque precisan gente que haga trabajo que ellos no quieren hacer. El racismo es un disparate a esta altura. Es una gran hipocresía, ¿no?, la que está viviendo Europa, porque estamos dejando morir a hipocresía brutal. Decenas de miles de personas. Y el Mediterráneo está transformado en un cementerio. Pero igual no lo van a parar. Porque una africana tiene 6-7 hijos como promedio. Y un europeo tiene un hijo o dos. Este partido lo ganan las mujeres pobres de África. Es cuestión de tiempo. Hablemos un poco de América Latina. Usted que gobernó a principios de este siglo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué queda del socialismo del siglo XXI, si es que queda algo? No, los intentos de construcción del socialismo quedaron por el camino. Porque hay teorías en las cuales creíamos hace 50 años que la historia demostró que eran un fracaso, como la dictadura del proletariado. Terminó la dictadura de la burocracia. ¿Y en qué cree a sus casi 90 años? Yo no me puedo resignar de que los humanos se vayan a conformar con esta forma social que tenemos hoy. Yo defiendo la democracia, pero defenderla como la mejor porquería que hemos inventado, como decía Churchill, no quiere decir que uno no vea los defectos. Yo creo que la humanidad va a tender a mejorar y que no se va a quedar esto estático. ¿Eso se podrá llamar socialismo? ¿Qué sé yo? No sé. Me queda grande. Yo soy un viejo estoico. Mis claves filosóficas, mi definición es que pobre es el que precisa mucho. Está frito porque no le va a alcanzar nada. O como dicen los aymara, pobre es el que no tiene comunidad, el que está solo en el mundo. Pienso que los valores de la sociedad moderna son consecuencia de la evolución del propio capitalismo, que ha generado una cultura subliminal que es funcional a la acumulación del capital y trata de hacernos, y lo logra, permanentes compradores. Entonces somos pagadores de cuenta. Sí. Contraemos el crédito, tenemos que pagar y para eso tenemos que trabajar más. Los jóvenes en esta sociedad de consumo estamos un poco alienados. Yo siento que están prisioneros, sí. Hay que trabajar para vivir y el que no trabaja está viviendo a costillas de alguno que trabaja. Pero no se puede vivir para trabajar. Hay que dejar un margen para vivir. A tu edad necesitas tiempo para las relaciones humanas. Necesitas cuidar el amor. Y si tienes hijos, tus hijos necesitan tiempo. Entonces hay que ponerse límite. Por eso yo defiendo la sobriedad en el vivir, porque es lo único que me garantiza tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. ¿Cuándo eres libre? Cuando haces lo que tú decides. Pepe, ahora que está en el tramo final, si podemos decirlo así, de esta vida, ¿qué consejo nos da a los jóvenes? Que amen la vida. Que la verdadera aventura y el único milagro que hay en el mundo para cada uno de nosotros es haber nacido. Pero como la vida es algo cotidiano, en el fondo no le damos el valor que tiene.
En esta etapa de vivir está el infierno y el paraíso. No está ni antes de nacer ni después. Entonces tenemos que priorizar el sentido de la vida, aferrarnos, querer la vida y cultivarla y vivir la vida al tope. Siempre lo que vamos a lograr va a ser poco con respecto a lo que soñamos. Pero ¿qué sentido tiene la vida si no tenemos un poco de sueño y de esperanza? Hay que darle causa al milagro de haber nacido. Muchas gracias, Pepe. Gracias, querido. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Salvamos algo de comida de la nevera y nos la subimos para poder comer, porque no sabíamos cuándo íbamos a poder salir de aquí. Cogimos unos yogures, fiambre, no sabíamos si había tocado agua, pero ya al final apretaba el hambre y había que comer lo que fuera. Información, miradas. Lo que pretendemos es que cuando una mujer dé el paso no sienta que está en una comisaría y que se sienta cómoda, a gusto, segura. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. La agricultura del futuro va a ser sin gente, prácticamente. Asusta, no solo por el trabajo, porque nos quita la poesía de la vida. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.